poquito de vacaciones, digamos, ¿no? Para analizar lo importante de la macroeconomía de nuestro país. Bueno, perfecto. Ya se están viendo algunas situaciones negativas, mucha gente que está viendo muchos problemas en el tema económico y eso amerita obviamente un análisis, amerita también conocer a detalle sobre este tema. Sí, bueno, por muchos años el gobierno socialista ha mantenido un tipo de cambio fijo, ¿no? Y eso tiene su riesgo, obviamente, y nos ha llevado a una crisis dos veces fuerte y bueno, y ahora la estamos viviendo todavía aún, la crisis económica, ¿no? Eh, de alguna manera tiene sus cosas positivas y negativas esta decisión del gobierno de cambiar el tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flexible. Entre las medidas positivas, por ejemplo, si tenemos primero las positivas, después las negativas. A ver. En la positiva, obviamente, hace que esto, un poquito, los dólares se queden en nuestro país, por ejemplo, de los exportadores, porque ellos van a poder comercializar su dólar que tienen por su exportación en Bolivia, ya que la moneda boliviana va a tender al tipo de cambio flexible, a tender a devaluarse un poco y tener un, digamos, un valor real. Entonces los dólares que llegan por exportaciones, los empresarios van a comercializar aquí nomás en Bolivia. Entonces ya no van a tener que esconderlo. Eso también a la gente que de repente por pánico a la crisis guardó sus dólares en físico debajo del colchón, ¿no ves? Porque mucha gente lo hizo. Ya van a volver a sacar su dinerito porque el dólar, repito, y el boliviano tienden a tener una estabilización. Pero esa estabilización va a demorar un poco porque es el mercado quien va a fijar el precio del dólar, ¿no? Y el tipo de cambio flexible va a hacer que haya un equilibrio. El equilibrio, lo que llamaba Adam Smith, la mano invisible, es el mercado, ¿no? La oferta y la demanda de dólares en el mercado va a hacer que se estabilice a un tipo de cambio, no sabemos cuánto va a ser. Está de 9.70 creo que comenzó cuando se flexibilizó el dólar. Ahora estamos en 10.60, creo, ¿no? Sí, esa es la cotización por hoy día. Entonces se dan cuenta cómo está variando todos los días y va a ser de aquí para adelante, va a ser así, todos los días. Va a ir variando centavos, puntos, no sabemos, de acuerdo a cómo el gobierno vaya tomando medidas macroeconómicas. Entonces eso ya es inevitable. El tipo de cambio y los precios del mercado del dólar va a fijar la oferta y la demanda que existe en nuestro país respecto a la moneda del dólar, ¿no? Entonces, esa es la parte positiva. Obviamente que va a haber más confianza de parte de la gente que invierte, la gente que exporta, los mineros que manejan, es una de las, digamos, actividades que está rindiendo harto en las exportaciones, ¿no? Y Santa Cruz mismo se va a beneficiar mucho, los exportadores de grano, de soya, porque van a poder comercializar sus dólares en nuestro país y ya va a haber confianza respecto al manejo del dólar en el mercado boliviano. Entonces, eso es lo que el gobierno estaba esperando, obviamente, y el gobierno espera, como no tenemos dólares en el Banco Central, no hay cómo inyectar dólares para estabilizar, digamos, el precio. Y como no hay cómo estabilizar dólar, obviamente ya no se va a precisar de eso ya. Ya no vamos a necesitar meter dólares porque va a ser el mercado que va a fijar el precio del dólar. Eso en cuanto a lo positivo. Vamos a la negativa, a ver. Ahora sí, claro. Lo negativo, obviamente, que es un poquito más pesado porque no todo el mundo es empresario y no todo el mundo es exportador, ¿no? Entonces no todo el mundo son mineros ni todo el mundo son productores de grano. Entonces ahí viene el detalle. Más del 80% de la población boliviana y la actividad económica son informales. Cuando decimos informales son pequeños emprendedores, ¿no ves? Y son ellos los que ya están sufriendo el incremento de precios, por ejemplo, del combustible, de la canasta familiar, ¿no ves? Eso sí va creciendo de a poco porque el Ya dólar tienen efectos, ¿no? ya hay un efecto, porque había dos tipos de cambios, ¿no? El referencial y el oficial. Entonces, pero la gente más se basaba en el referencial, en el mercado, digamos, de afuera. En los bancos estaban el oficial, pero fuera en el mercado era obviamente el referencial. Y eso ya hizo de que la inflación, digamos, se vaya acomodando. No va a haber un golpe fuerte, pero sí va a haber, digamos, una devaluación del boliviano. Sí va a haber, sí o sí va a haber una devaluación del boliviano y eso pierde el poder adquisitivo del boliviano con lo que nos movemos todos los días. Y ahí quien va a cargar este peso va a ser la población en general, que son más del 80% que no son exportadores, como yo acabo de decir, son los que van a cargar esta carga
si es que el gobierno toma algunas medidas de contención. Ahora, frente a ese tema, el gobierno se ve en la responsabilidad de manejar en forma más seria la macroeconomía. Una de las cosas, Ronald, que tenemos que evitar es que la inflación vaya subiendo, digamos, muy rápido. Y para eso el Banco Central tiene que controlar las tasas de interés. Por ejemplo, la gente está ahorrando en bolivianos y tiene que continuar ahorrando en bolivianos. Y para que la gente sienta un incentivo en ahorrar en boliviano, tiene que subir la tasa de interés en los bancos. Si está a un 6%, bueno, que esté a un 10 o un 12%, de repente más. ¿Por qué? Porque la gente va a meter su platita en bolivianos y ahorrar su plata porque va a crecer con los intereses más altos. Y esto evita inflación, esto evita que la inflación vaya creciendo. Ahora, otra cosa que el gobierno tiene que hacer para que, digamos, la inflación no se dispare o no crezca en un determinado momento, es de manejar el déficit fiscal, ¿no? El déficit fiscal en este momento está en 2 dígitos, quiere decir arriba del 10%. Entonces, eso, ¿qué hace? ¿Qué hace el gobierno para cubrir ese déficit fiscal? Para cubrir el déficit fiscal, el gobierno empieza a imprimir billetes. Entonces, y eso causa crisis, eso causa devaluación, eso causa inflación. Para no imprimir billetes, tiene que bajar sí o sí, digamos, el déficit fiscal de 2 dígitos a 1 dígito. O sea, tiene que trabajar duro. Ya. Y para eso tiene que cerrar empresas deficitarias, tiene que reducir, digamos, el gasto público. Con esto tiene que achicar, digamos, ese aparato grande de más de 600.000 empleados que tiene el Estado como tal, así como están haciendo aquí el municipio y la gobernación. O sea, tiene que reducirse los gastos. Y ahí yo veo un desafío tremendo de parte al gobierno. Y ya se metió a cambiar el tipo de cambio, bien. Entonces ahora tiene que hacer su parte, reducir el déficit fiscal y obviamente reducir los gastos, el gasto público y también esa estructura grande de costos, de salarios, tiene que achicarse a la mínima expresión. Yo creo que tiene que fijarse metas. Y hablando de metas, te cuento que ahora sí el Banco Central tiene que hablar junto con el gobierno de inflaciones meta todos los años. Decir, digamos, por ejemplo, la inflación de este año va a estar en, no sé, pues en 10%, 12% y ahí después ir bajando 8%, 6%. Fijarse metas de inflación y trabajar para cumplir esas metas de inflación, para controlar, digamos, justamente el incremento de los precios generalizados que provoca la inflación. Entonces es un trabajo no muy fácil que le queda al gobierno y espero que esté a la altura del desafío. Si no, esa gente que te digo, Ronald, que son más del 80% de las personas que tienen ingresos en forma informal, van a sufrir las consecuencias como ya la están sufriendo. Es así, ¿no? Algunos sectores ya se pronunciaron, los gremiales, por ejemplo, la misma CAINCO. Ayer planteaba una propuesta al gobierno referida justamente a esto, ¿no? Ver la posibilidad de que esto sea en forma gradual, el tema de lo que significa, ¿no?, el incremento que está teniendo el dólar diariamente, pero acompañado de qué, porque sabemos bien que no tenemos divisas, pero para ello es necesario, según la CAINCO, la propuesta que realizó al gobierno decía de que se tiene que recurrir a lo que es el FMI, ¿ya? Entonces, ahí obviamente hay muchos que no están de acuerdo con esta propuesta, ¿no? Pero la mejor manera, según la CAINCO, de poder tener divisas es llegar justamente a tocar las puertas del FMI para así tener lo que no tenemos, divisas. Es algo que propuso para que así de esa manera se pueda lograr que se tenga dólares, pero también se dé la posibilidad que no se tenga esos incrementos que se está teniendo diariamente y que impactan directamente en lo que es las personas que tienen pequeños emprendimientos o medianos. Bueno, de lo que se quiere con esta medida y lo que los expertos en macroeconomía recomiendan es precisamente que el Estado ya no meta la mano en el precio del dólar, ¿no? Entonces, en el tipo de cambio. Y el hecho de tener dólares, ya sea del Banco Mundial, Fondo Monetario o de donde sea, y intentar inyectar dólares para estabilizar justamente el tipo de cambio y el valor del dólar en nuestro país con relación al boliviano no es recomendable, ¿no? Ya. De repente ellos, precisamente estamos queriendo salir de eso. Estamos queriendo salir del tema de que empecemos a controlar la economía de esa manera, pero digamos no es una opción que no se pueda hacer, sí se puede hacer. Obviamente que esto puede generar
Tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias, eso Okay. sí. Una de las consecuencias obviamente es el incremento de la deuda externa, ¿no? Vamos a incrementar la deuda externa y con este déficit fiscal, o sea, no sé si es recomendable o no, no tenemos gas, no tenemos dólares, el oro tampoco ya hay en el Banco Central, entonces no sé si es recomendable, pero sí se puede hacer y el Estado lo tiene que analizar, bueno, el gobierno lo tiene que analizar. Bueno, muy bien. Siempre es bueno las sugerencias, recomendaciones para lo que significa justamente esto de la parte económica para la gente respecto a lo que es el dólar. No, obviamente, digamos, no hay nada que inventar en este tema, la economía es una ciencia y justamente la ciencia nos recomienda algunas medidas para tomar y es la que he mencionado y uno de los retos fundamentales, resumiendo este tema, es justamente bajar el déficit fiscal, ¿no? Debe estar en 12%, está en 2 dígitos y eso tiene que reducirse a la mínima expresión. Estamos gastando más de lo que nos ingresa y eso no puede ser y la única manera de cubrir ese déficit va a ser imprimiendo más billetes en bolivianos, eso nos lleva a la inflación y eso no es lo que queremos. Muy bien, Richard, de verdad, muchísimas gracias por haberme visitado. Como siempre, gracias a ustedes y bueno, en la próxima oportunidad estaremos nuevamente analizando. Muy bien, gracias. Amigos, la pausa y volvemos. La revista. ¿Estás de compra? Busca calidad, variedad, buen precio y con garantía. No busques más. Visite hoy mismo Bazar La Paz y encontrará refrigeradores, cocinas, lavadoras, televisores, ventiladores, aires acondicionados, equipos de sonido, impresoras, juguetes, juegos de sábanas, cortinas, peluches y una diversidad de productos más. Todo esto en un solo lugar, Bazar La Paz y no busque más. Nos ubicas en la avenida 9 de febrero, esquina avenida Teniente Coronel Cornejo. Visítenos. Nueva era, nueva botella, mismo sabor. Reactor, activa tu energía. La bebida energética número 1 que transforma tu resistencia física y estimula tu metabolismo. Activa tu día de trabajo, tu noche de estudio o aumenta tu concentración mientras disfrutas de tus videojuegos favoritos.